manhã eu canto. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor con su gracia nos bendiga. Nosotros estamos reunidos hoy día para estudiar, para contemplar lo que fue la historia de la iglesia, lo que impulsionó llegar a nuestro tiempo, la historia de la iglesia del Señor Jesús. La historia de cómo fue la iglesia primitiva en hecho nos lleva a una conclusión. Ella va desde Jerusalén hasta Roma con los discípulos y con todos los seguidores de Jesús. Y aún con toda la persecución del poderoso imperio romano, nada, absolutamente pudo detener el avance de la iglesia de Cristo. Y ellos cumplieron la misión, fueron imparables en el cumplimiento de esta misión. Y a lo largo de todos estos años, generaciones y generaciones tuvieron la responsabilidad de dar continuidad al ministerio de Jesús o a la misión imparable que Jesús comenzó. El impacto de esta misión en la sociedad depende de cómo la iglesia de hoy asume la responsabilidad de continuar la misión de nuestro Señor Jesús. Jesús la inició. ¿Y cómo hemos estado nosotros en el cumplimiento de esta misión en nuestro tiempo? Ahora está delante de nosotros la oportunidad. Es nuestro tiempo, es nuestro momento. Y tenemos de Dios el poder para no detener la misión. En el relato de la iglesia presbiteriana San Marcos tuvimos varios pastores. Tuvimos un pastor que estuvo pastoreando esta iglesia durante 27 años, el pastor Eudoro Hernández. Fue el pastor que más tiempo tuvo pastoreando en esta iglesia en Copiapó. Yo llevo 15 años pastoreando esta iglesia como el segundo que lleva más tiempo pastoreando la iglesia. Y hoy día nosotros vamos a leer para detectar o para entender los aspectos de esta misión imparable en Hechos en el capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 al 11. Leamos entonces, escuchemos la lectura del texto de Hechos capítulo 1 del versículo 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por la historia de la iglesia, la cual hacemos parte hoy día. Y clamamos que en este instante tu Espíritu Santo nos direccione para que tu gracia sea derramada sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Es importante notar la realidad del texto que nos va a enseñar lecciones preciosas para el desarrollo de la iglesia hoy día. Cuando nuestro Señor Jesús dejó la tierra al ascender al cielo, Él dio a los discípulos una tarea temible, desafiadora: anunciar la buena noticia de arrepentimiento de pecado a todo el mundo. Lucas 24, 47 nos da esta realidad. Y como hemos visto en nuestros últimos estudios, la misión de la iglesia es hacer y enseñar lo que Jesús comenzó. Pero Jesús no nos dejó sin las herramientas que necesitamos para realizar este trabajo. Nuestro texto revela 4 herramientas esenciales para hacer la obra de Jesús. La iglesia debe tener una base sólida. La iglesia debe esforzarse lo suficiente para tener un enfoque claro. La iglesia debe tener su esperanza, debe tener todo su enfoque en la persona de Cristo. Y de hecho, el libro de Hechos comienza con un enfoque principal en la persona de Cristo. Jesús dejó
las armas necesarias para que nosotros hagamos de esta misión una misión como fue desde el primer siglo hasta hoy día, una misión imparable. Entonces, el primer aspecto que nosotros miramos del texto es que para que la iglesia pueda cumplir la misión, la iglesia debe tener una base sólida. Encontramos esto en el versículo 3 al 4, cuando el texto dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiendo hablado acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Si nosotros no tenemos nuestra base sólida en que Jesús, que nos dio la misión, realmente está vivo, Él resucitó, Él está delante de su iglesia, Él gobierna con su iglesia. Si no tenemos esta base, no podemos cumplir la misión. Y la base que los discípulos tenían, que los primeros cristianos tenían, era la firme seguridad de que Jesús sí está vivo, estaba vivo, sigue vivo, Él resucitó. Y es importante destacar que esta resurrección de Jesús es esta base histórica, es esta base obvia por la cual la misión de la iglesia se cumplirá. ¿Y por qué se cumplirá? Porque el dueño de la iglesia, el cabeza de la iglesia resucitó, está vivo. Es interesante destacar en los versículos que leímos anterior, dice: se presentó vivo con pruebas indubitables. El Señor Jesús apareció a mucha gente. Lucas enfatiza, da énfasis a las evidencias de la resurrección del Señor, y que los discípulos recibieron a lo largo de 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Este Jesús apareció varias veces a los discípulos durante 40 días. Si fuera apenas un evento, una ocasión solamente, quizás alguien pudiera concluir que no era absolutamente seguro, pero nosotros encontramos varios textos bíblicos que hacen prueba clara, absolutamente clara, de la resurrección del Señor. Encontramos, por ejemplo, en 10 veces el Señor Jesús aparece después de su resurrección. Encontramos a las mujeres, por ejemplo, en la tumba en Mateo 28, María Magdalena en Marcos 16, los 2 hombres en el camino de Emaús, también en Marcos 16, Pedro en Jerusalén en Lucas 24, 10 discípulos en Juan y también en Lucas, 11 discípulos también en Juan y en 1 de Corintios, 7 discípulos pescando en el mar de Galilea, 11 discípulos en Galilea, y el Señor ahí sigue mostrando las evidencias de su resurrección en estas 10 apariciones. Y por último, en 1 de Corintios, el Señor Jesús aparece a más de 500 personas. Luego a Tiago, el hermano del Señor. Obviamente, con todas estas pruebas, como hemos dicho, la iglesia va a cumplir su misión porque tiene una base sólida en quien confiar, que es su Señor, el dueño, el cabeza, que está vivo, Él resucitó. Y es importante destacar esta realidad. Una iglesia que no tiene una base sólida no puede cumplir la misión. La enseñanza de Jesús sobre su reino nos da esta base sólida. El Señor Jesús, apareciéndoseles a muchos discípulos, dice el texto bíblico, durante 40 días. Habló las cosas concernentes al reino de Dios, habló de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre su propia persona. Y el Señor dice que el reino de Dios ya estaba en medio de los hermanos, en medio del pueblo. Y es interesante que esta es la forma como el Señor encuentra para dejar a esta iglesia, a este grupo de discípulos del primer siglo, una base absolutamente sólida de que Él vive, que Él resucitó y podemos confiar. En segundo lugar, el segundo aspecto por el cual la iglesia puede y debe hacer de esta misión una misión imparable es que la iglesia debe tener el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos ser y detectar o identificar los mejores métodos, pero no vamos a convencer personas a arrepentirse de sus pecados. Una iglesia, para cumplir su misión y hacer esta misión de Cristo imparable en sí misma, debe tener el poder del Espíritu Santo. Jesús, comiendo con los discípulos, determinó que ellos no se ausentasen, no salieran de Jerusalén hasta que recibieran este poder que venía del Padre.
Es interesante, Jesús dijo a los discípulos para que no se alejaran porque sin el Espíritu Santo no estaban capacitados para cumplir la misión. Observe que Jesús dio instrucciones claras, específicas. Díjoles lo que debieran hacer, perdón por la equivocación. Les dijo a ellos lo que deberían hacer, que era esperar. También les dijo a ellos lo que ellos deberían hacer, en dónde hacer, que era en Jerusalén. También dice lo que ellos deberían esperar, que era la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pero Él no dijo el tiempo, no determinó una cantidad de días, solo determinó a los discípulos que debieran esperar. Pudiera ser 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana, días apenas, pero ellos obedecieron al Señor esperando esta capacitación. Y es interesante que nosotros debemos mencionar 4 cosas interesantes que el Espíritu Santo hace para que usted y yo podamos cumplir esta misión. Es absolutamente importante saber esta realidad, porque si no sabemos de esta realidad, tampoco esta esperanza nuestra o este poder del Espíritu Santo va a actuar en nosotros. Déjeme mencionar estos 4 aspectos. Usted es nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Observen que la acción es del Espíritu Santo. Está en Juan 3:5. Usted es habitado por el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios. Usted es bautizado por el Espíritu Santo, como leímos en el texto. Y usted es sellado por el Espíritu Santo. Cuando estas 4 cosas acontecen en nuestra vida, estamos absolutamente capacitados para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y es importante que no nos olvidemos de esta realidad. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento que recibe al Señor. Y este recibimiento del Espíritu Santo no es para ser más cristiano que otro, no es para ser más importante que otro, tiene solamente un objetivo: cumplir la misión de Jesús y hacer esta misión imparable en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Es absolutamente importante no olvidar esta realidad. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, la iglesia debe tener un objetivo claro para cumplir la misión. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, si nosotros no sabemos qué vamos a hacer, si nosotros no sabemos qué cosas debemos hacer o a dónde nos debemos direccionar, entonces no vamos a hacer de esta misión una misión imparable. Entonces los que estaban reunidos, dice el texto, le preguntaron: Señor, ¿será este tiempo en que restaures el reino a Israel? Obviamente ellos estaban preocupados con una responsabilidad que no les tocaba a ellos. Y el Señor entonces quita el enfoque que tenían los discípulos y les da el enfoque necesario. Ustedes no tienen esta responsabilidad. Este no es un tema que ustedes deben preocuparse, sino que deben preocuparse con el texto que el Señor aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Qué interesante que esta misión imparable de Dios en la vida de la iglesia y de los primeros cristianos incluían personas que ellos jamás esperarían que el Señor les enviara a anunciar las buenas noticias. Porque el Señor dice: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que era el pueblo al que los judíos más odiaban, pero también a los gentiles, que también eran personas rechazadas por los judíos. La misión del Señor Jesús es imparable en la vida de la iglesia cuando esta iglesia tiene la visión clara, cuando esta iglesia tiene objetivo claro, que este evangelio debe ser predicado a todo el mundo, a todas las personas, a todas las familias. No os compite a vosotros conocer los tiempos que el Señor tiene para su sola potestad, pero recibirán poder. Y una iglesia debe tener un objetivo claro para cumplir la misión. Y el objetivo, nosotros sabemos, no es simplemente predicar el evangelio. El objetivo es hacer discípulos. Si no hacemos discípulos, no estamos cumpliendo la misión que el Señor nos entrega a nosotros. Este reino del Señor es un reino poderoso.
No es un reino común, es un reino que está lleno del poder de Dios. El Señor dice claramente que la iglesia recibiría poder, pero no es poder nuestro, no es poder humano, es poder de Dios. Y la palabra ahí nosotros bien decíamos es dunamis, power, poder de Dios. Es poder que puede romper el corazón más duro, es poder que puede romper el corazón más resistente, para rendirse completamente al amor de Dios y a la gracia de Dios. Y si la iglesia utiliza este poder de Dios para anunciar el Evangelio, la iglesia va a hacer de esta misión una misión imparable. Sin embargo, hoy día hay muchos cristianos que hacen con que esta misión de Cristo en su vida sea parable. Porque dejan de obedecer al Señor, porque dejan de observar estos principios y hacen absolutamente diferente de lo que hicieron nuestros primeros cristianos, nuestros hermanos los primeros cristianos. Y esta misión cuando llega en su vida es una misión parable porque usted no desarrolla, porque usted no obedece, porque usted no hace discípulos, porque usted no discipula personas y ni ama personas. Por esto, para que la misión de Cristo siga siendo imparable, es necesario que sus discípulos sean obedientes y observen estos 4 aspectos que estamos mencionando. Y si nosotros dijimos ya todo lo que hemos dicho, en cuarto lugar, la iglesia debe tener una esperanza firme para cumplir la misión. Porque de nada nos resultaría, de nada nos adelantaría hacer todo el trabajo que aquí lo hemos mencionado, sin tener una esperanza clara de que será de nosotros en la eternidad, o de qué participación tendremos en este reino poderoso del Señor Jesús. Pero nuestra esperanza es que el Señor Jesús, cuando vino, mencionó que va a volver otra vez. Y nosotros lo vamos a ver. Y cuando Él venga, todos aquellos que participan de su iglesia lo verán ver como ascendió al cielo en aquel día. Porque en este instante nuestra esperanza hoy, en este momento, está firmada, está asegurada, está mantenida en esta promesa que el Señor hace por medio de los ángeles. Este mismo Jesús que ustedes vieron ascender al cielo, vendrá de la misma manera. Por esto, esta es la esperanza que me mantiene firme en cumplir este mandato del Señor. Esta es la esperanza que me mantiene firme en anhelar que cada uno de nosotros cumplamos esta misión que el Señor nos ha dado. Una iglesia sin esperanza es una iglesia que no crece. Y si nosotros no esperamos, anhelamos aquel día glorioso en que el Señor vendrá otra vez, y como tuvieron el privilegio aquellos primeros cristianos de verlo subir, nosotros tendremos el privilegio de verlo descender, de verlo bajar. Pero en este entonces encontraremos eternamente con el Señor, y por siempre el Señor reinará, y su reino, como siempre ha sido, poderosamente será en nuestra vida. Queridos, una iglesia debe tener una esperanza firme para cumplir la misión. En los versículos 9 al 11 nos habla de esta realidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer con que esta misión no sea parable en nuestra vida, sino que absolutamente al revés, una misión de Cristo en nuestras vidas imparable, porque el poder es del Señor, el Espíritu es del Señor y nosotros también pertenecemos al Señor. Que el Señor con su gracia, con su misericordia soberana nos haga reflexionar sobre esto. ¿Estoy haciendo la misión que Cristo comenzó parable en mi vida, o estoy haciendo de esta misión una forma de impactar personas en el mundo entero como el Señor nos mandó? Que la gracia de Dios nos bendiga a todos.